el privilegio que me da de compartir la palabra. Y para mí es una gran bendición porque cuando uno lee la palabra a uno lo va también moldeando y le va enseñando y lo va instruyendo, ¿va? Eh, el tema que vamos a estar tratando hoy, vamos a estar ministrando la palabra del Señor en la carta de Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 17 y le vamos a dar lectura hasta el 19. Pero vamos a ir continuando la lectura, voy a ir continuando yo después del 19 y ustedes me van a ir siguiendo mientras yo voy continuando, mientras vamos ministrando la palabra y vamos aprendiendo lo que el Señor quiere enseñarnos. Amén, gloria a Dios. Si ya tienen Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19, amén, gloria a Dios. Vamos a hacer una corta oración pidiendo la bendición del Señor para nuestras vidas. Oh, amado Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, por este hermoso privilegio. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están, Señor, escuchando, Señor, a través de esta plataforma. Gracias, Señor, por cada uno de los oyentes que van a estar escuchando este mensaje. Señor, te pido, Padre, que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de los oyentes en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en el carro, donde vayan escuchando este mensaje. Que sea tu presencia, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándolos a toda verdad, Señor, mientras vamos ministrando tu palabra, Señor, que seas tú ministrando cada corazón, ministrando cada vida, ministrando cada hogar, cada matrimonio, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Pedimos, Espíritu Santo, que te glorifiques en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu presencia, Señor. Gracias porque tú estás aquí. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás en cada lugar, en cada hogar, Señor, en cada familia en este momento y en cada una de las personas que van escuchando este mensaje. Gracias por tu presencia, Señor, que seas tú bendiciendo tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. El tema que vamos a estar tratando hoy, como lo titula la misma palabra del Señor, dice la nueva vida en Cristo. El Señor me daba este tema hace unos meses atrás. Y ya pues yo lo he venido estudiando y pues porque el Señor de seguro quiere hablarle a alguien y al mismo tiempo a nuestras vidas personales. Le voy a dar lectura honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo al versículo 17. Me siguen ustedes ahí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Doy lectura al 21 y dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén, gloria a Dios. Aquí podemos ver en esta enseñanza que escribió, en esta carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia o a los cristianos que estaban en Éfeso. Les estaba diciendo y les estaba hablando acerca de la nueva vida en Cristo. Significa que hay una vieja vida y también hay una nueva vida. El apóstol nos estaba exhortando a ellos y dándoles una enseñanza acerca de cómo debe de caminar un cristiano en la nueva vida, como dice el título ahí, en Cristo Jesús. Todos los que venimos de Adán y Eva, hasta cuando el Señor nos hace el llamado, venimos a experimentar una nueva vida cuando el Señor Jesús nos llama, cuando Cristo Jesús nos llama a sus caminos. Vamos a experimentar y a vivir una nueva vida, porque la vida que veníamos viviendo era una vida que a Dios no le agradaba, dice la palabra en el 17, como le di lectura. No andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí gentiles representa y quiere decir a personas que no pertenecían al pueblo de Israel, personas que no conocían de Dios, que no conocían de las leyes del Señor. Por lo tanto, ellos hacían lo que se les venía en la mente, toda la vanidad que tenían en la mente la llevaban a cabo, porque el 18 dice que tenían el entendimiento entenebrecido, o sea,
el entendimiento de ellos estaba en tinieblas. Entenebrecido significa tinieblas. Los pensamientos, la forma de actuar, la forma de ser eran de tinieblas, ajenos a la vida de Dios, no conocían de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y otra por la dureza de sus corazones. A veces cuando nosotros endurecíamos nuestros corazones, dice que la dureza del corazón es rechazar al Salvador, rechazar al camino que Dios nos ha abierto a través de su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros, dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Cuando una persona endurece su corazón, pierde toda sensibilidad y es entregado a la lascivia a los deseos impuros, deseos obsesivos, y vienen y ellos con toda avidez cometen toda clase de impureza. Entonces, eso era lo que nosotros éramos antes, porque a veces nosotros pensamos que éramos buenos, pero en realidad, si nosotros leemos la palabra del Señor desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nosotros no éramos tan buenos como pensábamos serlo. Por lo tanto, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice su palabra que todo pecador, todo el que no ha sido lavado con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesús, está destituido de la gloria de Dios. Éramos enemigos del Evangelio, éramos enemigos de lo que es el reino de Dios. Pero cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, venimos a ser reconciliados con Dios Padre mediante ese sacrificio glorioso. Pero el apóstol Pablo aquí le dice que tenemos que tener una nueva vida en Cristo Jesús. Está interesante aquí, hermanos, dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros tenemos una enseñanza, ellos fueron enseñados también y nosotros seguimos siendo enseñados de acuerdo a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a su palabra. Entonces tenemos que aprender, los que vamos empezando en el caminar del Señor, porque el que va empezando es diferente como el que ya tiene más conocimiento, más cuando no ha escuchado mucho la palabra del Señor y no ha leído. Pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Para enseñar y aprender lo que Dios quiere que enseñemos y aprendamos y pongamos en práctica, que será de gran bendición para nuestras vidas. Porque como estaba leyendo la hermana, dice que en los postreros días, tiempos peligrosos, y el Señor quiere que nosotros no pertenezcamos a eso. Significa que en esos tiempos, pues, personas rechazaron al Señor y va a estar tremendo. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, oiga bien, si en verdad hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesucristo, conforme a su palabra. Dice el 22, el versículo 22, ahí me pueden ir siguiendo. Aquí es una enseñanza muy poderosa y vamos a aprender mucho, pero no se trata de que solo oigamos, sino que también empecemos a ponerlo en práctica. Sabemos que no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, todo es posible. Todo lo podemos, solo con su ayuda. Amén, gloria a Dios. Le doy lectura al 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos significa que nos desvistamos del viejo hombre. Aquí como simboliza una ropa, hágase cuenta que alguien tiene una ropa sucia que necesita ser cambiada, se la tiene que quitar. Entonces lo mismo con la vestimenta espiritual, vamos a decir en este caso, porque también el Señor habla también espiritualmente, como dice, las vestiduras blancas, ¿verdad? Las vestiduras blancas de sus hijos. Entonces, despojados del viejo hombre, o sea, quítense, que nos quitemos toda esa vestimenta espiritual que hemos traído, toda esa vestimenta de las malas maneras que nosotros éramos, que está viciado. Viciado es algo que es un costumbre, porque tenemos, no sé, el Señor a mí me acaba de llamar hace como unos 8 años, tenía yo que sé, unos 30 años de edad cuando Él me llamó, y a unos yo sé que apenas los ha llamado y a otros que tal vez nos llamó hace 30 años,
Pero antes de que el Señor nos llamara, nosotros estábamos viciados a los deseos engañosos que eran malos. Teníamos malos deseos aparentemente buenos, a veces deseos de venganza, que eso no es bueno, porque normalmente cuando a uno le hacen una cosa, dice, oh, yo me voy a vengar de este modo. Ese es un mal deseo. Deseos que vamos a ir viendo conforme vamos ministrando la palabra. Aquí que mejor la palabra nos vaya diciendo, mientras vamos aprendiendo y vamos leyendo. O sea que los deseos que nosotros teníamos antes de venir a Cristo eran deseos engañosos, porque no eran deseos conforme a la palabra de nuestro Señor Jesús, conforme a los mandamientos, conforme a sus leyes. Entonces, si nosotros comparamos los deseos de antes, no eran conforme a las leyes del Señor, malos deseos, estamos viciados. Por eso cuando venimos a Cristo, nosotros tendemos a querer hacer la misma persona de antes. Queremos actuar como antes. Si nos hacían algo, nos queríamos vengar de una u otra manera. Pero dice, la nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere. El 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es el punto número 1, cómo nosotros podemos vivir una vida nueva en Cristo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, que quiere decir renovados en nuestros pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que nosotros estamos teniendo? ¿Cuál es lo que hay en nuestra mente? Porque en cierto lugar dice la palabra que según los pensamientos, así es el hombre o así es la mujer, porque esto es palabra para nosotros, porque el Señor se dirige al hombre, pero incluye mujer, porque Él creó al hombre primero y de ahí dice que la mujer fue, y así viene el orden del Señor. Por la enseñanza es parejo. ¿Cómo pensábamos antes? Analicemos cómo estamos pensando hoy en la vida en Cristo, en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Mis pensamientos, si yo los comparo a los que tengo hoy o a los que yo tenía antes, estaban totalmente erróneos. Pero ¿cómo han sido renovados mis pensamientos? Con la palabra del Señor, poniendo en práctica su palabra y leyendo su palabra en el Espíritu. Tenemos que renovar todos los pensamientos. Todos esos pensamientos que nosotros teníamos tienen que ser renovados. Porque a veces cuando yo comentaba que me iba a casar, todos mis compañeros de trabajo me decían que era una locura. Que es una locura que te cases, eso es para amarrarte, cosas así, Entonces es un pensamiento engañoso, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que esos pensamientos ser renovados. Cuando nuestros pensamientos son renovados, son diferentes a los pensamientos de las demás personas. Pueden llegar a pensar que es un extraterrestre, porque piensa de acuerdo a como Dios quiere que piense, amén. Y oiga bien, y vestidos del nuevo hombre, dice el versículo 24, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que ser vestidos del nuevo hombre. Esa es la nueva vestimenta que el Señor quiere, o la nueva vida que el Señor Jesús quiere, de acuerdo a la enseñanza que nos está dando el apóstol Pablo, mediante lo que le enseñó a los Efesios, que también es en la actualidad para nosotros. Dice que vestidos del nuevo hombre creado según Dios, porque en Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo es Dios? Dios es santo, Dios es justo, Dios es puro, Dios es misericordioso, Dios es grande. Y todo lo que usted pueda leer en la palabra del Señor. Entonces Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por eso dice creado según Dios en la justicia. Así como Dios es justo, nosotros tenemos que ser justos para practicar la justicia y la santidad de la verdad de la palabra. Oiga bien, el 25 dice así. Aquí viene lo que el Señor quiere que nosotros seamos cambiados o renovados o la nueva vida. Dice, por lo cual, dice el versículo 25, desechando la mentira, dice. Tenemos que desechar la mentira de nuestras vidas, No, si tal vez hay personas que como que les pagaran porque mintieran, y a veces cuando venimos a los caminos del Señor queremos seguir con eso, con esas mentiras, pero el Señor dice, desechando la mentira.
y hablad verdad los unos con los otros o con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechemos toda mentira, desechemos todo engaño y empecemos a hablar verdad, cada uno con el prójimo, como dice. Pero a veces uno piensa, ¿y la mentira qué tiene de malo? Pero en realidad tiene muchas cosas malas, porque una vez yo le pregunté al Señor, ¿y por qué es malo mentir? Pero ya sabemos que la palabra dice, pero cuando el Señor le da una palabra, ¿verdad? Y le dice, es que si dices esta mentira por esto, entonces vas a dejar a este sin esto y cosas así, ¿va? Entonces a Dios no le agrada la mentira, porque dice que el diablo es el padre de mentira. Entonces le mintió a Eva. Entonces por eso el Señor quiere que seamos diferentes. Dice el versículo 26, dice así: airados, pero no pequéis, dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Se puede enojar un cristiano? Sí se puede enojar. ¿Se puede airar un cristiano? Claro que sí, porque Dios nos hizo con esos sentimientos, ¿verdad? Y cada sentimiento, lo que siente uno es para cada cosa. Pero dice la palabra, pero no pequéis. Nos podemos enojar, pero no podemos pecar. Es lo único que no podemos hacer, porque a veces teníamos la tendencia de que si nos molestábamos, empezábamos a decir malas palabras, empezábamos a maldecir, empezábamos a insultar, empezábamos a ofender, y si es posible los golpes. Entonces, nuevo hombre en Cristo Jesús se puede molestar, pero no peque. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es difícil cuando estamos enojados porque algo nos ha pasado, pero nosotros como hijos del Señor, ¿verdad? Que no tenemos que esperar a que anochezca. Tenemos que tratar de reconciliarnos antes que anochezca. Tenemos que tratar de dormir en paz antes que anochezca. Tenemos que tratar de tener comunión antes que anochezca, porque es lo que la palabra del Señor demanda, ¿va? Sé que es un poco difícil los mandamientos del Señor, porque en la época de cuando el Señor, había unos discípulos que lo seguían, después de que había habido una multiplicación de panes, el Señor les habló acerca de que Él era el pan de vida, y el que no comiera su sangre o bebiera su sangre no podía ir al reino de los cielos. Y era un mandamiento de parte de Dios para los judíos, pero no les gustó eso. Dijeron, qué dura es tu palabra, Señor. Entonces mejor nos vamos. Unos se fueron, y entonces el apóstol Pedro, hubo una conversación ahí entre el Señor y los discípulos que quedaron con él al final, y les dice el Señor, ¿acaso quieren ustedes iros también? Entonces Pedro fue muy inteligente. Es lo que nosotros tenemos que aprender, a ser muy inteligente. Aunque la palabra del Señor sea dura, pero dijo Pedro, Señor, le dice, ¿a dónde iremos? Dijo. Porque solo tú tienes palabras de vida. O sea que solo el Señor tiene palabras de vida. Aunque la palabra sea dura, aunque la palabra sea difícil de llevar, tenemos que seguir adelante como Pedro. Tenemos que ser como Pedro, no como el otro montón que se fue. Porque fueron un montón, nosotros tenemos que permanecer. Dios va a hacer la obra en nosotros. Lo importante es que estemos cerca, así como estuvo Pedro, y que al final usted sabe la historia de Pedro, que lo negó al Señor, muchas cosas pasaron, pero él no fue perfecto, pero iba camino a la perfección porque siempre estaba escuchando las enseñanzas del Creador, del Dios Todopoderoso, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Entonces, aunque la palabra parezca dura, hay que hacer como Pedro. No hay que irnos a ningún lugar, aunque veamos que está difícil de cumplir ese mandamiento, porque aquí vamos aprendiendo, y a veces cuando uno está enojado dice, no, que no quiero a esto, lo otro. Y dice, mira el versículo 27, que no demos lugar al diablo. ¿Qué pasa cuando una persona todavía está viviendo en la vida antigua? Está dándole lugar al diablo. Cuando se enoja y no se reconcilia, le está dando lugar al diablo. Entonces el Señor quiere que nos reconciliemos para que no le demos lugar al diablo. El 28 dice, esta es la nueva vida, la que le estoy leyendo. Dice el 28, versículo 28, dice, el que hurtaba no hurte más, o el que robaba ya no robe más,
Tal vez aquí algunos no hemos robado, pero antes, pero tal vez los que lo hacían, pues dice que si antes robaban, pues que ya no lo siga haciendo. Porque esa es una nueva vida, ese es el mandamiento de Dios. El que hurtaba no hurte más, dice, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Estaba pasando algo raro aquí, creo yo. Creo que algunos de ellos se estaban metiendo en lo ajeno. Eso era lo que estaba pasando, ¿va? Entonces, la palabra siempre está para enseñarnos, redarguirnos y instruirnos a caminar. Entonces, ¿para qué? Compartiera, dice, con los que padecían necesidad. O sea que trabajar es bueno y compartir con los que necesitan es muy bueno, porque eso a Dios le agrada. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice el versículo 29. Ya de nuestras bocas como cristianos, hermanos, no pensamientos corrompidos, no pensamientos torcidos, no palabras corrompidas, no malas palabras, no palabras que a Dios le desagradan. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Como cristianos ya no tienen que salir esas malas palabras de nuestra boca en la nueva vida en Cristo. Tenemos que ser regenerados, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Dice que salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de dar gracias a los oyentes. A veces es verdad que ellos, los oyentes, son los que conviven con uno, los que conviven en nuestro trabajo, los que conviven en nuestro hogar, los que todavía tenemos familiares que no se han convertido, los que tienen esposos que todavía no se han convertido, o viceversa, los que son esposos y sus esposas no se han convertido. La palabra dice que tenemos que toda palabra que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Oiga bien, lo que tiene que salir de nuestra boca como nuestros cristianos es algo que diga, oh, qué bueno, ¿va? Que los oyentes digan, aquí algo está pasando, ¿va? Que aquí algo está haciendo el Señor se me hace diferente. Amén, gloria a Dios. Es porque está en la nueva vida en Cristo. Amén, gloria a Dios. Le doy lectura al versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Este tema a veces tocaba un poquito al respecto a la otra vez. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Usted, hermano y hermana, tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Tiene el sello del Espíritu Santo. Pero si nosotros empezamos a actuar diferente a como la palabra nos enseña, el Espíritu Santo se contrista, Dios se entristece, Dios se aflige. Y entonces el Espíritu Santo se queda ahí triste, ¿va? No sé si tú lo has experimentado, pero cuando el Espíritu de Dios está en uno y no está entristecido, es una bendición grande. Dios le permite experimentar su presencia a donde a él le plazca, así en su trabajo o donde usted ande, él le permite porque el Espíritu de Dios ahí está. Amén. No contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. La amargura tiene que salir de la vida del cristiano. No caminar con amargura, no caminar con enojo, como dice ahí, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Maledicencia es, hermanos, cuando usted empieza a maldecir a veces han habido madres que maldicen a sus propios hijos también. Es increíble, pero sí lo hay. Entonces empiezan a maldecir a sus propios hijos, imagínense a los que no lo son. Y como cristianos, pues nosotros ya las palabras de maledicencia ya se tienen que quitar, la gritería y toda malicia. La malicia es cuando uno vende algo que sabe que no sirve, pero que le pide el dinero que no lo vale, y entonces la persona se lo da, y usted ya cuando se va a dar cuenta, pues ya no servía lo que vendió. Entonces esa es malicia. Como cristiano no puede haber ninguna malicia, ninguna maldad, ningún mal pensamiento va contra el prójimo. Y antes que seamos benignos, dice el versículo 32, seamos buenas personas, benignos, seamos buenos los unos con los otros, que seamos misericordiosos. La misericordia es muy importante como cristianos, porque a veces nosotros vemos que las personas
están perdidas en el mundo ahí. A veces lo que hacemos es criticar en vez de decir, Señor, ten misericordia, va, tócalo o cámbialo, o mi hermano pues me falló y entonces yo no voy a tener misericordia, no lo voy a perdonar. Falta de perdón es falta de misericordia. Perdonándonos unos a los otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es importante el perdón. El perdón es uno de los puntos claves, de los puntos muy importantes, que cuando nosotros no perdonamos a una persona, ¿qué pasa? Si como Dios nos perdonó a nosotros todas las maldades que nosotros hicimos, ¿cómo nosotros no podemos perdonar a alguien, verdad, que nos hace algo, por muy simple que sea? Entonces, cuando nosotros nos perdonamos, nos sentimos más poderosos que el Dios, que el creador del universo. Porque si Él perdona, ¿por qué nosotros no? ¿Quiénes somos nosotros, va? Es importante perdonarse unos a otros. Así como también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así como el Señor nos perdonó a nosotros, así también tenemos que perdonar nosotros también, va. Ya casi voy a ir finalizando también porque este es un tema muy extenso y de mucha bendición. Y espero que sea de bendición para su vida y para mi vida también, porque esto se trata de que lo pongamos en práctica en nuestras vidas también. Tal vez sea alguna persona que no conoce de Cristo a través de estos medios, ¿verdad? Dirá, pues si yo no ando en los caminos del Señor, también es para usted esta palabra. Es para los que estamos en los caminos del Señor y para los que no están, para que sus caminos sean enderezados. Eso no significa de que yo no ando en los caminos de Dios, a mí no me pertenece. Con más razón no le pertenece, así como a los que nos pertenecía antes, ¿va? También dice que seamos aquí voy a entrar al versículo 5, capítulo 1 de ahí mismo Efesios. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por amor por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato y fragante, dice. Así como Cristo nos amó, que andemos en amor, que nos amemos unos a otros. Pero a veces cometemos el error nosotros que andamos buscando quien nos ame, cuando verdaderamente tenemos que nosotros buscar a quien amar, hermanos y hermanas y amigos que me escuchan. El problema de la humanidad que está pasando ahorita en todo el mundo entero, hermanos y amigos y hermanas que me escuchan, es que no hay amor al prójimo. Por eso es que el mundo está ahorita patas arriba, porque no hay amor. Porque lo que andamos buscando es quien nos ame a nosotros. Siempre hemos buscado eso, pero en Cristo Jesús es diferente. Tenemos que andar buscando a quién darle amor, a quién amar, principiando por los de nuestra casa, principiando por los de nuestro trabajo, principiando por los hermanos de la iglesia, ¿va? Buscar a quien amar. Nunca andemos buscando quien nos ame, porque eso es lo que busca el mundo, quien los ame. Entonces, por eso, como nadie los ama, entonces ellos no quieren amar a nadie. Entonces, nosotros tenemos que ser diferentes, buscar a quien amar, ¿va? Buscar a quien compartirle el evangelio de salvación, compartirle de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, por amor, ¿va? De su nombre. Dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, dice el versículo 5, que ningún fornicario o inmundo, avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios, o el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, ¿va? Por eso, por las palabras vanas. Consejos que no agradan, palabras vanas se refiere a cuando alguien le da un mal consejo a uno, ¿verdad? Mira, nadie te va a ver, tú puedes robarte esto, nadie te va a ver, tú le puedes ser infiel a tu esposa, nadie te va a ver, tú le puedes ser infiel a tu esposo, o cosas así. Esas son palabras vanas, son palabras que tienen los hijos de desobediencia, pero la ira de Dios viene por eso, sobre los hijos de desobediencia, dice.
Así que ese es el mensaje de parte del Señor y espero que haya sido de bendición para sus vidas como lo ha sido para mí, lo sigue siendo. Y si hay algún amigo que todavía no conoce del Señor Jesús y que ha escuchado que la palabra le ha tocado, porque sabemos que cuando la palabra se predica, cuando se lee la Biblia, el Señor a alguien le está hablando. Yo sé que el Señor a alguien le está hablando, tal vez no aquí en este lugar, pero el Señor le está hablando a alguien que esté escuchando este audio. Y a ti que te ha hablado el Señor en este momento, el Señor te está haciendo un llamado a que vengas al arrepentimiento y que vengas a la reconciliación para que tus pecados sean perdonados, así como el Señor lo dice en su palabra. Amén. Si alguien quiere entregarle su vida al Señor, de los que no lo han hecho y de los que ya lo hicieron, pues está bien, solo tratar de pedirle al Señor que nos ayude y seguir adelante. Alguien que no haya entregado su vida al Señor lo puede hacerlo escuchando a través de este audio. Yo voy a hacer una oración y usted repita conmigo ahí donde esté escuchando este audio, donde quiera que se encuentre. Sabemos que la presencia del Señor está ahí en ese lugar. Sabemos que si usted ha escuchado esta palabra es porque el Señor le ha estado hablando a su vida ahí donde se encuentra. Y el Señor quiere salvarlo y quiere darle vida eterna y quiere que su vida sea regenerada y tenga una vida nueva en Cristo Jesús. Repita conmigo esta oración, alguien que le quiera entregar su vida al Señor Jesús en ese lugar. Señor Jesús, dígale: reconozco que soy un pecador, pero ahora me arrepiento de mis pecados. Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, límpiame, Señor, y lávame con tu preciosa sangre y sálvame, Señor, e inscríbeme en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a caminar en una nueva vida en Cristo Jesús. Así, Padre, te doy gracias por este privilegio, Señor. Te vengo pidiendo, Padre, que seas tú bendiciendo a cada uno de los hermanos y hermanas que están escuchando y amigos a través de este medio. Bendice sus vidas, Señor, y ayúdalos a caminar en una nueva vida en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a caminar en una nueva vida, Señor, para agradarte y glorificarte, Señor. A ti sea la honra, Señor Jesús, a ti sea la gloria y la alabanza, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.